Cordial saludo, yo soy Carlos Felipe Rojas y el libro que escogí para leer fue El espíritu de las leyes de Montesquieu. Pues bien, Montesquieu fue un filósofo y político francés, el cual en el siglo XVIII fue reconocido como el filósofo y político más importante de la época. Esto debió en gran manera a la publicación de su obra máxima, El espíritu de las leyes, la cual fue publicada en el año de 1748. Por otro lado, Montesquieu fue un gran defensor de la libertad política de la cual habla a lo largo de su obra máxima. Por otro lado, Montesquieu fue un gran detractor de la forma de gobierno de los gobiernos despóticos. Ahora bien, para entrar en materia lo que establecía el libro El espíritu de las leyes como objeto principal de esta obra máxima, pues Montesquieu estableció como la búsqueda o el encontrar como tal qué espíritu encierran las leyes positivas que regulan la vida del hombre en sociedad, qué espíritu encierran las normas positivas que rigen las relaciones interpersonales del hombre. Para ello, pues Montesquieu, en primera medida, estableció que existen 4 tipos o 4 leyes naturales. De esas 4 leyes naturales, Montesquieu solamente señala una, la cual pues a partir de esta ley natural se va a basar pues a lo largo de su obra máxima. La ley natural que establecía que el hombre tiene la necesidad de vivir en sociedad, que tiene la necesidad de vivir unido junto con otras personas, de vivir en colectividad, de vivir en un conglomerado social como tal. A partir de esa necesidad natural del hombre, Montesquieu considera que de ahí surge la necesidad de legislar como tal o bien de producir leyes, de producir normas positivas para que regulen la vida en sociedad del hombre, para que regulen sus relaciones interpersonales del hombre. Y como tal, pues Montesquieu también establece que según él existen tres tipos de leyes positivas. En primera medida, pues Montesquieu menciona el derecho de gentes, el cual para él regula las relaciones de las naciones. Por otro lado, Montesquieu menciona el derecho político, el cual pues según Montesquieu no es más que el derecho que regula las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y finalmente, Montesquieu menciona el derecho civil, el cual según Montesquieu es el que regula las relaciones entre los ciudadanos. Partiendo de estos dos últimos tipos de leyes positivas, el derecho político como el derecho civil, Montesquieu establece que al momento de legislarse se debe tener en cuenta las necesidades propias de esa sociedad a la cual va dirigida la norma positiva, la ley positiva, que se deben tener en cuenta saber las costumbres de esa sociedad particular, se deben tener en cuenta su religión, se debe tener en cuenta su extensión, se debe tener en cuenta el clima de donde habita esa población en particular, se debe tener en cuenta su modo de vivir, su modo de vida, se debe tener en cuenta sus situaciones peculiares, sus situaciones propias de esa sociedad, de esa población en particular a la cual va dirigida la norma positiva. Ello con tal de garantizar o de hacer efectiva la libertad política, la cual pues Montesquieu defiende y pues menciona a lo largo de su obra máxima El espíritu de las leyes, puesto que para él la defensa de la libertad política es de gran capital debido a que si se garantiza que la sociedad, que los ciudadanos tengan una verdadera libertad política, se podría decir que esa comunidad, que esa sociedad está viviendo de una manera justa y de una manera libre, valga la redundancia, puesto que Montesquieu, como otra forma o otras formas de garantizar esa libertad política de la ciudadanía, de la población, Montesquieu considera que es importante que exista en la constitución de los diferentes países una división de poderes, que la constitución consagre como tal una división de poderes, a saber, ya sabemos, la rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial, para que como tal no se concentre el poder en una sola autoridad y con ello evitar la arbitrariedad de esa autoridad, evitar injusticias, evitar totalitarismos o evitar pues un gobierno de tipo despótico, el cual pues rechaza totalmente Montesquieu, según manifiesta en su obra. Ahora bien, por otro lado, Montesquieu también considera que para garantizar dicha libertad política es necesario también
asegurar o bien sostener o que la ciudadanía tenga seguridad como tal. Pero ¿qué tipo de seguridad menciona Montesquieu? Que básicamente las leyes penales son fundamentales para mantener esa seguridad en los ciudadanos, para mantener seguros a los ciudadanos. Esto debido a que las leyes penales pues castigan las conductas delictivas, castigan la comisión de delitos, castigan al delincuente, pero Montesquieu establece que se le debe imponer una pena conforme a derecho, conforme a lo que establezcan las leyes positivas, y pues también se le debe garantizar al delincuente un proceso y se le debe imponer como consecuencia pues de ese proceso, se le debe imponer al delincuente una pena justa apegada pues a derecho. Ahora bien, Montesquieu también sostiene a lo largo de su obra máxima que existen, a saber, tres tipos de formas de gobierno: la forma republicana, la forma de gobierno monárquica y la forma de gobierno despótica. Establece en la misma medida que cada forma de gobierno tiene un principio rector, cada forma de gobierno como tal. En cuanto a la república, estableció que tenía como principio rector el principio de la virtud. En cuanto a la monarquía, estableció que tenía como principio el principio del honor. Y en cuanto al gobierno despótico, al despotismo, que tiene como principio rector al miedo. En cuanto a la forma de gobierno republicana, esta se subdivide, según Montesquieu, en el gobierno democrático y en el gobierno aristocrático. La aristocracia entendida como el poder del pueblo y la aristocracia entendida como el poder de parte del pueblo. En cuanto a la democracia, Montesquieu estableció que esta forma de gobierno tiene como principio a la igualdad. Y esto pues se ve reflejado en efecto en los gobiernos demócratas, puesto que los gobiernos demócratas se caracterizan porque la ciudadanía y a la población y a la ciudadanía se le garantizan todas sus libertades, se le garantizan sus derechos, y no hay un totalitarismo como tal, no hay un abuso de poder de las autoridades contra los ciudadanos, contra la población de esa sociedad en particular. Y en esa medida Montesquieu establece que parte del espíritu, él establece que como tal el espíritu de la ley, básicamente el espíritu que encierra la ley es ese principio rector de cada forma de gobierno. Es decir, que en los gobiernos democráticos, el espíritu de las leyes de esos gobiernos democráticos se supone que debe ser el principio de la igualdad. Esto en la medida de que, como dije anteriormente, se ve reflejado en la garantía de los derechos, de las libertades de los ciudadanos y de la población que viven bajo ese gobierno democrático. Lo mismo pasa en los gobiernos monárquicos, donde también se ve reflejado que las leyes promulgadas en esos estados que tienen esa forma de gobierno monárquico, que tienen un gobierno monárquico, se ha evidenciado que las leyes que promulgan en efecto van ligadas al principio del honor. Y finalmente pues el principio del miedo, el cual pues es principio rector de los gobiernos despóticos, pues donde evidentemente pues no se respetan las libertades, no se respetan los derechos, no se respeta el derecho a la igualdad de los ciudadanos, puesto que Montesquieu consideraba que en estos gobiernos como tal la población son esclavos del soberano, esclavos del déspota, el cual pues gobierna según su voluntad, gobierna sin límites, sin que hayan leyes que le impongan límites, gobierna a capricho, en otras palabras, gobierna a capricho. En esta medida, pues, Montesquieu establece que cuando se corrompe el principio rector de cada forma de gobierno, desde ese momento se corrompe el espíritu de las leyes de esos gobiernos como tal. Se corrompen ese espíritu, se corrompe el principio, se corrompen esas formas de gobierno como tal. Ya no estaríamos hablando de que hay una democracia, sino que si se corrompe el principio de igualdad, ya no estaríamos hablando de que hay una democracia como tal, sino que ya podría hablarse que ahora hay
un despotismo como nueva forma de gobierno al corromperse ese principio de igualdad. En esta medida, Montesquieu establece que siempre deben estar ligados estos principios, siempre deben estar ligados estos principios a las leyes positivas promulgadas por cada forma de gobierno, siempre deben estar ligados esos principios a las leyes expedidas. Pues bien, Montesquieu, a modo de conclusión, establece que la libertad política como tal no se basa en la mera libertad del hombre a hacer lo que quiera, por decirlo así, o en la libertad del hombre de hacer lo que él quiera, sin límites como tal, sino que la libertad política, según Montesquieu, se basa básicamente en ese derecho que tienen las personas de hacer todo lo que le permitan las leyes que hagan. La ley impone un límite en esa libertad política de toda la ciudadanía, de la población. Impone ese límite para que la ciudadanía haga lo que le permite la ley que haga, siempre siempre actuando conforme a la ley, a lo que permite la ley. Pues bien, esa sería mi presentación. Muchas gracias.